partir de hoy vamos a ver cómo va describiendo la escritura lo que es la falta de amor a Dios, cómo lo describe a través del texto. Hemos visto en la pequeña introducción, en el primer video que hicimos de esta característica del juicio, que es la falta de amor a Dios. Vimos en esa introducción el por qué debemos amar a Dios. Luego vimos la definición, en lo que fue la definición de la falta de amor a Dios. Vimos los diferentes nombres bíblicos, cómo lo va mencionando la escritura, y utilizamos prácticamente todo el capítulo 17 y vimos otros pasajes bíblicos, porque cuando menciona la ramera es lo mismo que Babilonia, es lo mismo que la gran ciudad, es lo mismo que la bestia religiosa y es lo mismo que el falso profeta. De ahí que lo fue definiendo. Primero vimos la ramera, o tener un comportamiento como ramera. Luego vimos la Babilonia, tener o adoptar las costumbres de lo que era Babilonia, la idolatría y todo ello. Y luego vimos la gran ciudad, que es ser parte de una comunidad opuesta a Dios, a la voluntad de Dios. Luego vimos el falso profeta. Todas esas son definiciones bíblicas de lo que es la falta de amor a Dios. El falso profeta, que es la falsa religión. Y luego vimos también que es tener la marca de la bestia religiosa. La bestia religiosa es la iglesia de Roma o la iglesia papal. Y hoy vamos a empezar a ver lo que es la descripción de lo que es la falta de amor a Dios. Y seguimos en el mismo versículo 1, pero ya vamos a empezar a darle lo que es el avance a este capítulo. Dice la escritura: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Bueno, la descripción, lo primero que nos menciona la escritura al mencionar la gran ramera es la falta, es tener en la mente, o la falta, o es no tener a Dios, mejor dicho, en el pensamiento ni en el corazón, lo que hace una ramera. Así lo menciona la escritura. Menciona a quien le falta amor un comportamiento de ramera. Esto es no tener a Dios en su mente, no tener a Dios en su corazón. Obviamente, por razones por demás, una ramera o una mujer que se dedica a ese tipo de oficio no tiene en su mente ni en su corazón a la persona con la que está. Ya no se acuerda el siguiente día o a la siguiente semana o al mes o en el año. Bueno, una persona, un ser humano que tenga ese tipo de idea o ese tipo de actitud o ese tipo de comportamiento por la vida, es decir, no tener a Dios en su pensamiento ni mucho menos en su corazón, pues tiene lo mismo, asemeja lo mismo que una ramera. Esto se le conoce como ateísmo o ser ateo. Un ateo no tiene a Dios, no cree en Dios, no tiene a Dios ni en su mente, en sus pensamientos no lo tiene, en su corazón tampoco, asemejando o comparando lo que hace una ramera. Dice allá en el libro de los Salmos, capítulo 14, versículo 1, dice: el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Lo paradójico del ateo es de que no cree en Dios, no lo tiene en su pensamiento para darle gloria y honra, pero sí lo tiene en su pensamiento para agarrar rencor hacia Dios o para culpar a Dios cuando algo le va mal en su vida. El ateo, por lo regular, nunca menciona a Dios, pero cuando le va mal en la vida, culpa a Dios. Esa es una de las características. Mismo que hace una ramera. Una ramera no tiene a la persona con la que se mete, ni se acuerda ni de su nombre, pero luego culpa
de su vida miserable, a las personas con las que está. Eso es tener o asemejarse a lo que es una ramera. Estamos viendo la descripción. Primero lo menciona como una ramera, el versículo 1 del capítulo 17. No tener a Dios en el pensamiento ni en el corazón. También es tener un amor efímero, o un amor de corta duración, o un amor fugaz, o tal vez un amor convenenciero. Obviamente, como una ramera. Una ramera tiene un amor fugaz, un encuentro pasajero, donde dice que ama a la persona con la que está, con tal de darle el gusto. Bueno, también aquel ser humano cristiano que sienta eso, lo mismo que una ramera, es decir, un amor fugaz, un amor pasajero a Dios, entra también en este asunto. Tiene ese mismo comportamiento. Un amor convenenciero, a una ramera le conviene decir que ama a la persona con la que está. Y no estamos hablando en forma despectiva, estamos hablando de una forma real. Eso es lo que hay en el mundo. Y la Biblia así nos lo demuestra, así nos lo ilustra, para que veamos lo que es la falta de amor a Dios. Una ramera persona con la que se mete no lo ama, sinceramente. Y si le dice que lo ama es porque le conviene. Y solamente tiene un amor fugaz, pasajero, de 1, 2, 3 horas, de una noche, de un día. Y luego se termina ese amor. Bueno, aquel cristiano o aquel ser humano que diga que ama a Dios y que mencione o que piense que ama a Dios, pero que solamente lo ama cuando hay abundancia, cuando hay paz, cuando hay seguridad, cuando hay felicidad. Pero cuando vienen los problemas, se olvida de ese amor a Dios. Es decir, un amor convenenciero, un amor fugaz, un amor efímero. Dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 10 al versículo 12, dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando se enfría el amor, entonces no era amor. Entonces era un amor pasajero, era un amor efímero, era un amor fugaz, un amor igual al que demuestra una ramera. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Puede ser un cristiano que incluso que esté en la congregación, que se reúna, pero ya no lo hace por amor. O tal vez nunca lo hizo por amor, nada más por conveniencia, tal vez para tapar su vida de la sociedad o X, muchas cosas pueden ser. Pero está semejando el amor que demuestra o que ofrece o que da una ramera. Y otra de las cosas que estamos viendo en la descripción de lo que es la falta de amor a Dios, ya vimos no tener a Dios en el pensamiento, el ateo, tener un amor efímero, bueno, también tener distintos señores, a quién servir, a quién alabar, a quién adorar, a quién hacer reverencia, a quién venerar, y peor, compararlos con el Señor Todopoderoso. Una ramera tiene distintos señores, y a todos alaba, a todos venera, a todos les dice cosas bonitas. Ese es el comportamiento de una ramera. Tener distintos señores a quien venerar, a quien pedirle, ante quién o a quien honrar, a quien reverenciar, a quien inclinar el rostro, como lo hace una ramera. El asunto con Dios es más difícil, más complicado, porque aquel que tiene a diferentes señores, entre comillas, porque solamente señor hay uno, que es Jesucristo, pero que le pide a diferentes señores, es decir, a las imágenes y a los ídolos, y compara a esas imágenes con el Dios Todopoderoso. Como una mujer casada, la Escritura menciona como una mujer porque la iglesia de Cristo es una mujer virgen. Eso lo vamos a ver más después. Es o será la esposa de Jesucristo. En un sentido espiritual, obviamente. Por eso lo menciona como una mujer. Lo contrario a la esposa de Jesucristo, pues una mujer ramera. Que esa mujer no tiene amor a Dios.
lo contrario a una mujer virgen, que espera con ansia que se dé el casamiento con su esposo, porque lo ama. Una ramera no tiene amor. Al tener a diferentes señores a quien servir, por conveniencia, por lo que sea, pero tiene diferentes señores. Y en el asunto espiritual, a esos señores, a esos ídolos, a esas imágenes, los compara con el Dios, es decir, con el Señor. Decía, es como una mujer casada, tiene a su esposo en su hogar, a su Señor, pero tiene distintos amantes. Y compara a esos distintos amantes con el Señor que tiene en su casa. Obviamente es una distancia abismal entre un señor respetable, decente, a quien se mete una mujer casada. Hay una distancia pero enorme entre Dios Todopoderoso y una simple imagen, un simple ídolo, que aquel que le pide, se hinca, le honra, le agradece, venera a esas imágenes, está haciendo lo mismo. Tiene a distintos señores. Bueno, habíamos dicho que íbamos a ver algunos pasajes y este va a ser el primer pasaje que vamos a ver de lo que utiliza la Iglesia de Roma o la Roma papal para, según ellos, avalar que Dios haya ordenado o haya mandado hacer imágenes. Primero dice Éxodo 20, versículo 4 y versículo 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo capítulo 25 utiliza la Roma papal, la bestia religiosa, este pasaje para decir, y varios más, para decir que Dios autoriza las imágenes. Éxodo 25, versículo 18 y 19 dice, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás 2 querubines en sus 2 extremos. Este pasaje lo utilizan para decir, mire, aquí Dios dice que podemos hacer imágenes. ¿Cómo se entiende esto? Esto se entiende a través de los mandamientos. Por eso leímos lo que son los mandamientos. No todos los mandamientos son iguales. Todos los mandamientos tienen diferentes categorías o tienen diferentes maneras de entenderlos. Hay mandamientos temporales, específicos, generales, universales. Hay distintos mandamientos. En primer lugar, este mandamiento, Éxodo 25, 18 y 19, es un mandamiento limitado. Un mandamiento limitado a una persona solamente. Dice 25:1, Jehová habló a Moisés diciendo, y ahí le viene diciendo todo esto. A Moisés es el único que le dijo, harás 2 querubines de oro, limitado a una persona. Porque si no hiciésemos los mandamientos limitados, que no los limitáramos de acuerdo a quien Dios se los ha entregado, entonces que cada ser humano construya un arca. El arca Dios le dijo a Noé. Aquí de los querubines le dijo a Moisés. Y ya no hay Moisés aquí en la tierra, ya no existe Moisés. Y no hay nadie que sea sucesor de Moisés. Este es un mandamiento limitado. Este es un mandamiento específico también. Se especifica qué se va a hacer. Querubines. 2 querubines se especifica. Nunca dice haz vírgenes, haz ídolos, haz santos. Haz 2 querubines. Nadie, creo yo, estoy seguro que nadie ahorita en la tierra sabe cómo es un querubín. ¿Por qué lo hizo Moisés? Porque Dios le dijo, le especificó cómo debía ser un querubín. Así como Dios le especificó a Noé cómo hacer el arca, de qué madera, de qué medidas, con cuántas ventanas, así Dios estuvo con Moisés y le dijo cómo era un querubín para que lo hiciera. Y estoy seguro que nadie en la tierra sabe cómo es un querubín. Pero aún así está especificado solamente querubines, no vírgenes, no santos. Está también especificado, está el propósito
por el que tiene este mandamiento, tiene un propósito también. Es decir, es un mandamiento limitado, un mandamiento específico. Bueno, para terminar lo específico, es un querubín. Y luego se especifica también la medida. Aquí es como dice en el 17, bueno, dice acerca de lo que es el propiciatorio, la medida. Pero en el versículo 18 nos dice el cómo, se especifica cómo lo vas a hacer y de qué material. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Estos son los mandamientos de Dios. No se pueden cambiar los mandamientos de Dios. Aquí le dice cómo, de qué material, de oro, y labrados a martillo. No fundidos, no de fundición. Porque luego los ídolos, las imágenes que hicieron las ciudades paganas, incluido los israelitas cuando se mezclaron con paganos, eran ídolos de fundición. Aquí dice a martillo. Si alguien quiere hacer imágenes, haga 2 querubines con oro, de oro macizo, de oro puro, labrados a martillo para que cumpla con el mandamiento, si es que sabe cómo son los querubines. Mandamiento específico, mandamiento temporal. Este fue un mandamiento temporal también. ¿Por qué? Porque dice el versículo 22, Éxodo 25, 22, cuando le dice que los ponga encima del propiciatorio uno al otro. Dice, ahí me declararé a ti. ¿A quién? A Moisés. Ahí, cuando tú pongas los querubines de oro, ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ya no está Moisés, ya no se va a declarar Dios a Moisés. Hoy dice Hebreos 1:1, Dios nos ha hablado a través de su Hijo, es decir, tenemos la palabra de Dios. Ya no existe Moisés, por lo cual es un mandamiento temporal, porque también hoy estamos bajo la gracia, bajo el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto. Ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, ya no hay arca de la propiciación, ya no hay arca del testimonio, ya no es necesario que Dios se declare o se vea o se reúna con Moisés para que nos diga lo que Él demanda a nosotros. Ya Dios nos lo ha dicho a través de su palabra. Es un mandamiento con propósito, porque nunca se dice el versículo 19 y 20, harás pues un querubín de un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio, harás 2 querubines en sus 2 extremos, y los querubines se extenderá por encima de alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los restos de los querubines, los rostros de los querubines. Nunca se dice, rézale a los querubines, hónralos, venéralos. Nunca se dice nada de eso. El ser humano los ha metido todas esas ideas. Dice, Dios autoriza las imágenes y se ponen a hacer ídolos, santos, imágenes al por mayor, cosa que Dios no autorizó, porque dice Dios, no te harás imagen, no te harás por ti mismo, por tu propia imaginación. Y aquí le dice a Moisés, hazte porque yo te estoy diciendo cómo lo vas a hacer. Mandamiento temporal, mandamiento específico y mandamiento que ya no existe, ya no está en función al ya no estar en la antigua dispensación. Y esto asemeja a la ramera al tener muchos señores, muchos dioses, aquellos que adoran, aquellos que veneran, aquellos que honran, aquellos que le piden, aquellos que le agradecen a las imágenes y a los ídolos. Dios les bendiga.